Hermanos y hermanas, feliz día lunes de la tercera semana de Pascua. Les habla Teo Hernández para compartirles hoy la palabra de Dios. Les pido con todo el corazón que abran su entendimiento, se abran todos para la palabra de Dios, porque el mensaje que cada día el Señor nos trae a través de estas bellas lecturas es para nuestro diario vivir, porque si en realidad nosotros creemos en Dios y decimos creerle a su mensaje, a su palabra, pues tenemos que hacer las cosas que Él nos pide a través de las Santas Escrituras. Así es que hoy les pido pues que pongan mucha atención, abran su entendimiento, abran su corazón para el mensaje, para acogerlo en lo más profundo de nuestro ser. Que la palabra de Dios, mis hermanos, para nosotros es un alimento muy sustancioso para que nuestro espíritu esté, ¿verdad? Nuestro espíritu también necesita ser alimentado. Necesitamos vivir en la presencia del Señor, pero si no estamos, ni nunca nos ponemos en oración, nunca nos acordamos de que hay un Dios todopoderoso para escucharnos, nuestros problemas, nuestras dificultades que tenemos diariamente. El Señor siempre está ahí para atendernos y a veces que lo dudamos. Hay mucha gente que duda que está ahí el Señor para atendernos en nuestros problemas. No dudemos y pongámonos en las manos del Señor y de nuestra Madre Santísima, que siempre están allí para acompañarnos en todo momento, especialmente cuando estamos en nuestros empleos, trabajando, haciendo cualquier cosa que a veces no podemos realizar, que se nos hace muy dificultoso. Pidamos al Señor y a nuestra Madre para que nos ayuden, para que todo nos resulte fácil, ¿verdad? Porque muchas de las veces en lugar de pedir de Dios, nos enojamos, maldecimos y todo eso pues en realidad, mis hermanos, no nos va a ayudar en nada. Así es que yo les pido pues que pongamos atención y abramos el corazón. Hoy las lecturas están muy bellas. El Santo Evangelio y la primera lectura son hermosas para nosotros reflexionar en ello. Y la primera lectura la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, Esteban, lleno de la gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nunca una persona que tiene sabiduría, que es de oración, que es un hombre entregado a Dios, nadie le va a poder hacer frente. Nadie va a poder con su sabiduría, con el entendimiento que esa persona tiene. Y aquí podemos ver a Esteban, un hombre lleno del Espíritu de Dios, que realizaba prodigios en aquel entonces también. ¿Y por qué los realizaba? Porque, como les digo, mis hermanos, era entregado a Dios. Sus oraciones eran escuchadas por Dios, porque ¿cuántos de nosotros, verdad, podemos decir que nos entregamos en su totalidad a la oración? ¿O cuántos podemos decir que ayunamos? ¿Cuántos podemos decir que ayudamos al pobre? ¿O que hacemos cosas que a Dios le agraden para que Él esté siempre ayudándonos y realizando cosas por nosotros, como lo hacían estos hombres? Y estos de Sanedrín, estas personas,
que se encargaban, según ellos, de las sinagogas, le tenían coraje y envidia, al igual que la tuvieron con Jesús, al igual que llegaron a crucificar a Jesús, a golpearlo, a detestarlo como lo llegaron a hacer en sus vidas, ¿verdad? A Jesús no lo quisieron, nunca lo pudieron ver por lo que hacía, por las cosas y milagros que él realizaba, no lo pudieron ver. Esto mismo le sucedía a Esteban y a los apóstoles, que hacían prodigios ante las personas y todo lo que ellos decían se realizaba en el nombre de Jesús, obviamente. Pero cuando hay personas envidiosas, cuando hay personas que no te pueden hacer frente o mucho menos, ¿verdad?, realizar cosas como las hacían ellos, pues les daba coraje. Y es lo mismo que sucede también hoy en la actualidad. Cuando una persona es buena para hacer algo en las cosas de Dios, pues no es bien visto. Y cuando una persona lo hace solamente por ser visto, para que la gente lo alabe, pues sinceramente, mis hermanos, Dios no está con esa persona. Entonces, por eso nosotros, mis hermanos, debemos de tomar los ejemplos que leemos en estas bellas lecturas, especialmente en Hechos de los Apóstoles. A mí me encantan estas lecturas de Hechos de los Apóstoles porque fue todo lo que realizaron los discípulos de Jesús y los apóstoles. Todo está escrito para que nosotros nos demos cuenta del gran amor que Dios y nuestro Señor Jesús tienen por nosotros. Que cualquier hombre, cualquier mujer que se ha entregado a Dios puede realizar cosas y milagros como estos hombres lo llegaron a hacer, siempre y cuando tengamos en nuestra mente siempre a Jesús, sabiendo bien que el Señor nunca se va a apartar de nuestro lado, que esa es la fe que nosotros debemos acoger en nuestra persona, que el Señor siempre va a estar allí para atendernos en lo que le pidamos. Esa es la fe. Si nosotros no tenemos fe, no podemos realizar nada. Pero si nosotros tenemos fe, todo se lleva a cabo. Y alejar lo más lejos posible todos los pecados que nos atraen cada instante de la vida. Porque no hay un momento, mis hermanos, en nuestras vidas que el demonio no nos esté acechando. Siempre están allí esos demonios para acecharnos y para que nosotros caigamos. Pero si somos de oración y buscamos de Dios, el Señor nos va a ayudar y podemos alejar todo ese mal que tanto nos atrae muchas veces. Dice, algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y al espíritu con que hablaba. El espíritu con que hablaba. Es que cuando todos ellos recibieron, hermanos, el Espíritu de Dios, ya nadie los detenía, ni tenían miedo a ser asesinados, ser destrozados por ese pueblo tan malvado, que fue un pueblo escogido por Dios, pero que a la vez la maldad nunca se les quitó. ¿Cuántas veces, verdad, hemos escuchado en diferentes lecturas, en diferentes evangelios, que los judíos no hubo un día que dejaran de pecar? En realidad, había muchas personas que sí se entregaban a Dios, que sí abrían su corazón al Señor, pero la mayoría, mis hermanos, estaban apegados a la maldad, al igual que lo hacemos nosotros aquí en la actualidad. ¿Cuántas veces no? Sabemos bien que el Señor nos ayuda y todavía andamos haciendo la maldad que al Señor no le agrada, aunque sabemos que Él nos ayuda, que Él nos protege, que Él nos cuida, nos dirige por la luz, pero nosotros queremos irnos por la oscuridad porque nos encanta la maldad, porque seguimos bien y nos sentimos a gusto, contentos, tranquilos, según nosotros, pero sabemos que llega una frialdad en nuestro corazón, en nuestra alma, que algo nos falta. Y eso le sucede a mucha gente, mis hermanos, que cuando se sienten de esa manera, a lo primero que acuden es al alcohol o a las drogas. Nunca se acuerdan de Dios, de buscar de Él, de buscar de su favor.
cuando Él es el que los puede ayudar en su necesidad. Entonces, si nosotros sabemos que hay un Dios que todo lo hace, todo lo realiza en nuestras vidas, hay que buscar de Él. Dice más adelante: entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Todo el tiempo, como les digo, mis hermanos, buscaron muchas maneras de deshacerse de todas estas personas que hablaban de nuestro Señor Jesús, que hablaban de Dios, que hablaban del poder de Dios que tenía por medio de Jesús. Y a ellos los querían callar. Y nunca pudieron. En realidad nunca pudieron hacerles frente a estos hombres, porque como dice aquí, tenían el Espíritu de Dios. Tuvieron que pagarle a personas para que dijeran mentiras, para que mintieran en contra de ellos. Todo el tiempo buscaban personas fáciles, personas que estaban de su parte, de estos ancianos, de estos fariseos, de estos sacerdotes que eran malvados en realidad, no eran nada buenos. Pero, hermanos, si nosotros nos cerramos también, hoy en la actualidad, estas lecturas son para nosotros, para que entendamos que el Señor nos ama, que el Señor hace lo posible porque nosotros atendamos a su mensaje, atendamos a su palabra, pero nos cerramos. Estamos igual que estos fariseos, que esta gente de aquel entonces, que eran los encargados del templo y no querían que se escucharan y se dijera nada de Jesús. Por eso es que buscaban gente para difundirles estas palabras y poder llevar a la cárcel y después poder ser asesinados todos estos hombres que hablaban de Jesús. Y eso es lo que hicieron con Esteban. Después ustedes se van a dar cuenta, más adelantito, si ustedes continúan leyendo estas lecturas de Hechos de los Apóstoles, se darán cuenta cómo San Esteban es asesinado por esta gente, apedreado. Pero, hermanos y hermanas, todo lo que él hizo, lo hizo por Dios, y él fue llevado por Dios. Entonces, si nosotros nos entregamos a Dios, así hagan lo que hagan con nosotros, podrán matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma, nuestro espíritu, van hacia el Señor. En eso tenemos que pensar en el momento, hermanos y hermanas, en que nosotros nos encontramos en algún pleito, en alguna dificultad que nos están haciendo. Pensar en que el Señor está a nuestro lado, en que el Señor nos va a dar las palabras, porque Él mismo lo dijo. Nuestro Señor Jesús dijo que no tuviéramos miedo, que Él va a estar con nosotros en el momento en que tengamos ese miedo. Él va a hablar por nosotros. Y si el momento se llega de entregar nuestras vidas por lo que sea que se nos está inculpando, no importa. Sabemos a dónde vamos a ir, a un lugar mucho mejor que este de la tierra. Entonces, hermanos, pensemos y agrademos a Dios en todo lo que hagamos. Dice: alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Jesús no vino a destruir nada. Jesús, sinceramente, hermanos, vino a darle alivio a las personas con su muerte. Porque en aquel entonces llevaban becerros, llevaban sus corderos, llevaban sus chivos para presentarlos ante Dios, para llevarlos como ofrenda y ser liberados de sus pecados. Pero ya eran tantos los animales que se mataban, ¿verdad? Ya eran muchísimos por el simple hecho de recibir el perdón de sus pecados. Y ya Dios no quería eso. Lo que Dios quería era que aquellas personas rompieran su corazón,
que realmente su corazón se hiciera blando y no que siguiera duro como piedra. Eso era lo que Dios quería de las personas. Y entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, que gracias a Jesús nuestro Señor, gracias a Él que vino a darnos vida, en realidad, mis hermanos, no fue un cambio para mal, fue un cambio para bien. Aunque estos testigos falsos, de una forma o de otra, sí hablaron algo concreto, ¿verdad? Pero Jesús nunca habló mal de Moisés, ni mucho menos de Dios, ni del templo. ¿Cómo creen que Jesús llegó a decir estas cosas? O Esteban, que eran estas cosas por lo que lo estaban culpando, por decir que Jesús iba a cambiar todo, especialmente los ritos y las leyes de aquel lugar. Jesús no venía a eso. Jesús venía a darles plenitud, a darles fuerza a todo eso, que en aquel entonces había unas creencias que ellos mismos habían impuesto al pueblo para que las llevaran a cabo. Leyes y reglamentos que eran difíciles de sobrellevar. Y no era que eran leyes de Dios, sino leyes del hombre, que ellos mismos impusieron. Por eso fue necesario que Dios Padre enviara a Jesús para que Él muriera por nosotros, para que Él se entregara como ese cordero y ya no tuvieran que matar tantos animales en aquel entonces, porque eran muchos los animales que llevaban a sacrificar. ¿Se imaginan si hoy en la actualidad tuviéramos que llevar corderos o becerros o chivos para el perdón de nuestros pecados? Somos millares y millares de gente, mis hermanos, en este mundo. ¿Y de dónde agarraríamos tanto animal para poderle llevar al Señor y presentarlo por nuestros pecados? ¿De dónde agarraríamos tantos? Sinceramente, tal vez sí los haya, pero ¿cuántos podría haber por persona? Entonces, Dios, mis hermanos, nos la puso fácil, sinceramente, pero tenemos que dejar nuestros pecados, dejarlos a un lado, y ya que Jesús murió por nosotros, darle gracias por ese gran regalo que nos otorga al darnos una vida eterna, si nosotros así nos lo disponemos, claro, porque si no nos disponemos a dejar toda nuestra maldad, pues sabemos bien a dónde vamos a ir a parar. Hermanos y hermanas, ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso en realidad. ¿Cuántos alimentó Jesús ese día en esta multiplicación de los panes? Aquí nos dice que fueron 5,000 hombres, pero en realidad
si nos ponemos a abrir la mente y a pensar, eran más de 5,000, porque las mujeres no contaban, ni tampoco los niños. Y todos fueron alimentados, no solamente las personas mayores, o como dice aquí, los hombres, sino muchas más personas, incluyendo mujeres y niños. Pero Jesús, después de esta multiplicación, Él se aleja, se va al otro lugar, hacia la otra orilla. Y entonces estas personas, cuando vieron que ya no estaba ni Jesús ni sus discípulos ahí en ese lugar donde se habían alimentado, le vuelven a buscar, desesperados porque Jesús mismo se los dice aquí. Dice, al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Y esta era la realidad. Aquellas personas, pues yo me imagino que se encontraban muy hambrientos ese día que Jesús los alimentó, porque Jesús vio su hambre, vio que necesitaban alimentarse, de lo contrario, no iban a poder regresar a sus casas del hambre que sentían. Por eso es que Jesús se compadeció de ellos, ¿verdad? Y les da de comer. Pero Él hizo signos allí también, realizó milagros, y las personas miraron sus milagros. Además, les habló de la palabra, les habló del mensaje de la buena nueva. Todo eso lo recibieron ese día en que Jesús multiplicó los panes y los peces. Entonces, Jesús, cuando es encontrado por segunda vez por esta gente, ellos saben que lo andan buscando para ver si los vuelve a alimentar. Y Jesús les dice, no trabajen por ese pan, no trabajen por eso, trabajen por lo que pueden ganar allá arriba. Allá es donde interesa, no tanto aquí en la tierra, sino allá arriba con mi Padre, allá donde ustedes van a recibir la gloria. Esto es lo que les quiso decir Jesús a estas personas. Y no entendían muchas de las veces, o la mayoría de las veces no entendían lo que Jesús les quería decir con estas palabras. Y Él les dice aquí en los últimos versículos, ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado, en que crean en aquel que Dios Padre envió. Dios Padre le dio el poder a Jesús, le entregó todo para que creamos en Él. ¿Y cuál es la raza de todas las naciones que no creen en Él? Los únicos que desafortunadamente no creen en Él son su propia raza, los judíos, donde Jesús anduvo con ellos, donde Jesús se introdujo inclusive en las sinagogas de ellos y les hablaba de la palabra de Dios, comenzando desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, ¿verdad?, hasta los profetas. Todo eso lo aprendieron también de Jesús y ellos decían, pero ¿de dónde tiene tanta sabiduría si sabemos de dónde viene? Lo conocían, sabía que era hijo de José y de María. Dice, y sus hermanos los miramos por aquí. Hermanos, en realidad, esta gente estaba totalmente tapada. Como hoy en la actualidad, mucha gente tapada de su mente. Por eso es que hay tanto protestante hoy en la actualidad. Protestan por todo. Protestan porque dicen que nuestra religión es falsa, que nuestra religión no puede ser llamada católica. En fin, tantas cosas que imponen a la gente católica, o sea, a nosotros. No están de acuerdo, por eso es que se hacen protestantes, protestan de lo que nosotros creemos. No creen en los santos, no creen en que hay un solo bautismo, no creen en eso, porque si ellos creyeran, no bautizaran de nuevo a las personas en sus templos. Pero eso no es el caso, mis hermanos, y en realidad lo que nosotros ya creemos, y Dios que nos ha tenido compasión y nos ha introducido su mensaje, si nosotros no creemos es porque
de plano somos unos ingratos, pero el mensaje es clarísimo para todo aquel que lo quiera acoger en su corazón. Y en realidad, hermanos y hermanas, si nosotros no alimentamos nuestra fe, si no escuchamos de la palabra de Dios, especialmente cuando vamos a la Santa Misa, el domingo se nos leen 2 lecturas, se nos lee el Salmo y el Santo Evangelio. Y el sacerdote, ¿verdad?, nos habla de la palabra, nos trata de introducir en el amor de Dios también, porque eso es su trabajo, ¿verdad?, hablar del mensaje de Dios. Ellos nos dan mensajes que en realidad, mis hermanos, muchas veces, si no ponemos atención cuando vamos al templo, si no ponemos atención, pues entonces ¿a qué vamos? Si no vamos a poner atención a la palabra que es introducida en nuestros corazones, pues obviamente que de nada nos sirve ir a la Santa Misa. Si andamos nada más como taravilla de un lado para otro, pues no va a servir de nada. Es necesario que cuando vamos al templo entreguemos todo nuestro ser al Señor, que abramos nuestro corazón, nuestra mente, y que el mensaje que acojamos lo pongamos en práctica, no solamente escucharlo y ya salimos de misa, ¿verdad? Yo me he fijado en muchas personas que cuando salen de misa salen corriendo porque quieren llegar a sus casas, o porque tienen una fiesta que los está esperando, o porque vamos a ir a la tienda, vamos a ir de compras, en fin, tantas cosas que les preocupan después de que salen de la Santa Misa. Y hay veces que se les atraviesa a alguien y luego les salen unas palabrotas que si ustedes escucharan, hermanos, ¿de dónde acabamos de salir? De la Santa Misa, de escuchar del mensaje, de que no hagamos esto, de que no hagamos el otro. Y es lo primeritito que se hace cuando salimos de la misa. Tengamos cuidado, hermanos y hermanas, porque la realidad, Jesús nuestro Señor está en todo. Él nos está viendo en cualquier lugar. Para Él no hay cortina alguna que le cubra. No podemos escondernos de Jesús. Entonces, pues, hagamos su voluntad y busquémosle por lo que realmente vale la pena. No porque lo que recibimos de Él, muchas veces tenemos bienes a manos llenas, tenemos bienes para continuar sin preocuparnos, y sin embargo, hermanos y hermanas, no nos acordamos de Él. Y eso es lo que Jesús quiere y que nos pide aquí en esta lectura, que luchemos y trabajemos por el pan de arriba, porque ya vamos a tener unos banquetes exquisitos. Eso es lo que Jesús en otro evangelio nos dice, que cuando vayamos allá recibiremos un alimento, unos banquetes tan ricos, tan deliciosos, nada comparados con los de aquí. Entonces, luchemos, trabajemos continuamente por ese alimento que no se acaba, no como el de aquí de la tierra que se acaba, y tenemos que trabajar de nuevo para conseguirlo. El sudor de nuestra frente, nuestro cansancio, nuestros dolores de espalda, de pies, de rodillas, todo nos duele para ir a trabajar, ¿verdad? Y sin embargo, no alcanzamos muchas veces a tener lo suficiente en nuestro hogar, especialmente hoy en la actualidad. Está tan caro todo que no nos alcanza. Pero hermanos y hermanas, no luchemos por eso, luchemos por el pan que vamos a recibir allá en el cielo, ese pan que no se termina jamás. Luchemos por ello y pidamos a nuestro Dios para que seamos constantes en nuestro diario vivir, yendo a la Santa Misa, yendo a las visitas al Santísimo, rezando, orando ante Dios, dando ayudas a aquellos más necesitados, ayudar a nuestro templo también, porque es necesario, ¿verdad?, que los templos se mantengan en pie. Todo eso tenemos que hacerlo en nuestro diario vivir, mis hermanos, porque ¿cuántas veces nomás pensamos en nosotros, en nuestra persona? No, hay que pensar en los demás también. Muchas personas que no tienen lo suficiente para darles de comer a sus hijos, a su familia, y sufren.
a esas personas, cuando veamos que hay que ayudar, que hay que dar para esa necesidad, no pensemos dos veces, ayudemos, visitar a los enfermos, aquellos que, ¿verdad?, tienen tantos años allí en esos hospitales, en esos asilos, en esos lugares de especialidades, muchos años, postrados en una cama. Necesitan, mis hermanos, también escuchar palabras de aliento, palabras que ellos se sientan importantes. Vemos, yo al menos cuando voy a esos lugares me doy cuenta de que mi preocupación a veces es tan grande que en realidad lo tengo todo. Si tengo salud, lo tengo todo. Y hay personas que no lo tienen todo, no tienen su salud, que es lo más importante. Y si nosotros nos preocupamos tanto por nuestra vida personal, pensemos en aquellos que no pueden ni caminar. Y entonces ahí estamos haciendo la voluntad de Dios para poder ganarnos el reino que Él nos promete en cada evangelio. No luchemos por el pan de aquí, luchemos por el pan de arriba, haciendo todo eso que a Dios y a nuestro Señor Jesús les agrada. Pues hermanos, yo en realidad les invito cada día a que le conozcamos más al Señor, a que nos entreguemos más a Él, a que seamos más de entrega para que Él no deje de ayudarnos, no deje de protegernos y de guiarnos por la luz. No vivamos en la oscuridad, ni nos introduzcamos en ella, porque el día que nos encontremos en ese lugar de oscuridad, vamos a querer la luz. Entonces, pues, busquemos al Señor para que Él sea siempre nuestra luz. Ahora les invito, vamos a recitar el Salmo y a hacer una oración dándole gracias a nuestro Dios. Y el Salmo es el número 118 y dice así: Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple en la voluntad del Señor. Aleluya. Bendito sea, Señor. En realidad, este salmo también es tan bello que ojalá y cumplamos la voluntad del Señor. Seamos fieles con el Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por darnos la alegría de continuar en este caminar, de seguir tus pasos, Señor. Ayúdanos, sosténnos. No dejes que nuestro pie tropiece, Señor. No permitas que esas cosas que nos atraen lleguen tanto a nuestra vida personal. Que cada día tratemos con todo el corazón alejar todo ese mal, alejar todo eso que no es de ti, Señor, y que nos lleva cada día a un lugar de tormento, para que nos olvidemos de todo eso y acercarnos a la luz que eres tú, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor, por acompañarnos, por ser nuestra guía, por darnos el poder de enseñar a otros hermanos, de que también conozcan al Señor, y para que tú, Señor, nos sigas dando sabiduría y entendimiento de palabra, para que sigamos adelante enseñándoles todas las palabras, Señor, que tú nos has introducido a través de estos bellos libros de las Sagradas Escrituras. Bendito y alabado sea, Señor. Espíritu Santo, continúa, bendito Espíritu, transmitiéndonos tu amor.
Que cada día, bendito Espíritu, no nos olvidemos de que tú estás allí para darnos el aliento que muchas de las veces se termina en nuestra persona. A veces nos sentimos tan desesperados, tan decepcionados, que sentimos que nuestra vida no vale nada, que nuestra vida no es tan necesaria aquí en este mundo, que nos sentimos totalmente decepcionados, para que tú, bendito Espíritu, nos hagas sentir diferente en nuestra persona, que nos haga sentir el deseo de seguir los caminos de Dios. Especialmente te pido por aquellos que han llegado al suicidio, que por no encontrar una puerta a sus problemas es en lo primero que piensan, para que tú, Espíritu bendito, les hagas ver que ese no es el mejor camino. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, gracias, Mamita María, por seguir intercediendo por nosotros, por seguir intercediendo por todas nuestras necesidades, pero especialmente, Mamita del Cielo, para que reconozcamos en Jesús su gran poder y que todos estos santos que hicieron su voluntad, también nosotros luchemos por llegar a esa santidad, que ojalá podamos lograrlo, que ojalá, Mamita del Cielo, nos ayudes para poder hacerlo, para poder llegar de tu mano ante Jesús, por tu intercesión, ganarnos todo eso que necesitamos en nuestras vidas. Y por todo ello le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó, que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en estas programaciones que les llevamos a cabo hasta sus hogares, que espero en Dios que en realidad busquemos de Dios con el corazón, que estas lecturas a ustedes les sirvan de mucho, y estos compartimientos pues también, para que no dejen de escuchar, no dejen que otros, ¿verdad?, les traten de introducir otro mensaje que no es verdadero, que no es real, sino busquen siempre de la verdad, especialmente acercándose al lugar santo del Señor, que es la iglesia. Vayan a la Santa Misa, oren, recen por nosotros también, que lo necesitamos, y pídanle a Dios para que nos siga dando la sabiduría y el entendimiento para poder seguir y continuar en este caminar. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día lunes en compañía de sus familiares. Bendiciones.